dentro de la Tierra. Están los ejemplos, ¿no? Es una energía limpia y muy eficiente. Es una energía que se da para todo el mundo. Y aquí está su definición. Se muestra aquí el centro de la Tierra. Ahí está la litosfera, la astenosfera y bueno, cómo va bajando. El núcleo es 4200 grados centígrados. El sólido en su parte está en la parte interna y en su parte exterior. El manto está a 3000 grados a 1000 grados centígrados, que lo envuelve y es de textura plástica hacia el centro y se vuelve sólido hacia la superficie. La corteza a 1000, esto no sé, no sabía cómo leerlo, así que lo puse así nomás. Y corresponde a la envoltura superficial. Aquí pueden ver. Esta es la última página que me toca. Y bueno, esta es la área de recarga. ¡Ay! No he apretado esto, no puede ser. De nuevo. Ya, de nuevo. ¿Qué? No sé cómo exponer muy bien esto. No sé exponer, profe. Bueno, y podemos ver cómo se da. En sí, el vapor que se da por el calor es... Ay, ¿cómo explico? No sé cómo explicar esto, pero son los ejemplos que vi. Bueno, y esto les toca a los de mi otro grupo, desde acá les toca a Miranda. Ok, lo voy a leer ya. Ajá. Ya. La energía geotérmica, el calor robado de la Tierra. Ahí podemos ver el yacimiento de alta temperatura de 150 a 450 grados, yacimiento de media temperatura de 70 a 150 grados, Ya. yacimiento de baja temperatura de 50 a 70 grados, el yacimiento de muy Ay, baja no. temperatura, se está Bueno, yendo uno rápido. sí, está bien. Ahora aquí está. En el primer pues ponemos la energía geotérmica, luego vemos la energía geotérmica somera, energía que dice geotermia profunda, en bomba de calor de 35 a 50 grados, almacenamiento de calor y frío, producción de calor y electricidad, almacenamiento a bajas temperaturas, almacenamiento a altas temperaturas de 35 a 80 grados. Esta es la última que le toca a Miranda. Sistema Ya. horizontal en poca profundidad, ahí lo podemos ver como ejemplo. Luego viene sistema horizontal de gran profundidad, sistema vertical de sondas, sistema vertical de aguas subterráneas, sistema de aprovechamiento estructural, sistema de pozo existencial. Y ya, y esto le toca a Fabricio. Fabricio, ¿estás ahí? No está. Miranda, puedes seguir si quieres. Está aquí el Ya, está bien. Fabricio, Fabricio. Pero no está, no responde y no está conectado. Seguí Miranda. De cómo va funcionando el water boom. Es cómo Eh, se crea la energía mediante la geotermia. y- Se puede ver que con el vapor se va creando la energía, ¿no? ¿Se logra entender? Ahí está. sí. Ahora sí está en español. Ya. Empieza con las fuentes de calor. Ahí está con números. Y es un circuito. O sea, primero es frío y hay un evaporador en la que pasa por arriba y de ahí se va a un liquefactor que sube como la temperatura y hace que se produzca energía. Algo así. No sé si se me da a entender.
Bueno, claro, ya no va a decir. Sí, se está entendiendo. Ya, ahora tenemos los sistemas de bombas de calor, que son un ejemplo de la geotermia, ¿no? También, esto le toca a José Ángel. Ya. Aquí se puede ver cómo nosotros aprovechamos la energía geotérmica para dar energía a nuestras ciudades. Siguiente. Sí. Y aquí hay una instalación de bombas de calor geotérmicas. ¿Qué quiere decir? O sea que gracias a la energía geotérmica nosotros estamos teniendo electricidad, como lo hizo el creador de la electricidad, no recuerdo su nombre. Siguiente. Yeah. Las autorizaciones administrativas. Como aquí se puede ver, primero se empieza por la solicitud de aprobación del proyecto. Después de esa aprobación viene el expediente para la perforación para poner la energía geotérmica, digo, el recolector de energía geotérmica. Después se empieza a poner la emisión al órgano ambiental y para eso se necesita el trámite medioambiental. Después del trámite medioambiental, tiene que haber una viable, pero se tiene que denegar para eso. Y tiene que haber una solución para eso. Y es la subsanación. Y así va repetidamente. Ya. Esto no es, esto es un extra, que no es mucho. Esta es la metodología de la instalación para utilizar la energía geotérmica en casa o en una edificación, se podría decir. Se tendría que ver la localización, si es un buen lugar para conseguir esa energía geotérmica, el clima, la potencia necesaria, la temperatura interior y el sistema de distribución. Es decir, digamos, si el clima no es indicado para utilizar la energía geotérmica, no se puede utilizar, o también la localización. No sé si me da a entender. Y ya. Aquí se ve cómo podemos utilizar en algunas instalaciones. Aquí hay unos ejemplos como el terreno consolidado o la formación inestable. El terreno no consolidado, la alternancia de lo consolidado y no consolidado. Ay, no, me pasó de nuevo, pero ya. Estoy en exposición. Y ya, aquí hay algunos ejemplos de colectores de la energía geotérmica, como la descarga de colector junto a perforación, llenado y fijación de colectores, introducción del colector en la perforación y cierre de perforación. Ahora voy a mostrarles la definición de geotermia, que está más abajo. Aquí está. Bueno, estas son las conclusiones. La calidad de los herramientas es un factor muy importante a tener en cuenta en la construcción de un edificio y dado que constituye la base para un uso racional y eficiente de la energía. La utilización de la energía geotérmica frente a otras fuentes de energías convencionales es una alternativa para climatización en edificios de tipo residencial. Desde el punto de vista del impacto medioambiental, la utilización de energía geotérmica resulta más limpia dado a que se reduce la emisión de CO2 a la atmósfera. Resulta más rentable, muy rentable en términos económicos si se analiza el contexto de la vida útil del edificio, que se puede estimar en torno a 50 años.
Finalmente, la realización de este proyecto ha permitido poner en prueba la capacidad del trabajo traducida al tiempo al mismo. Además, debido a que la realización de este proyecto necesitó la ayuda de una empresa instaladora de energía geotérmica, ha podido tener contacto en primera persona de este campo y esto ha despertado un mayor interés y no descartó la posibilidad de continuar los estudios en la rama en energías renovables y concreto en energía geotérmica del ámbito de la edificación. Ya, eso es todo. Ahora José Ángel tiene un... Refiere a la energía que se encuentra en el interior de la Tierra. En México existe un potencial muy alto de recursos geotérmicos y experiencia en su explotación. Sin embargo, es prioritario seguir con investigaciones y desarrollo de tecnologías para la ubicación y explotación, sobre todo de los sistemas de roca seca disponibles en el país. La energía de la Tierra, mejor conocida como energía geotérmica o geotermia, es una energía renovable, prácticamente inagotable, con una madurez tecnológica sólida, limpia, versátil y útil para generar electricidad, entre otras múltiples aplicaciones. Debido a sus emisiones, se componen prácticamente de vapor de agua. Su uso no presenta riesgo ambiental para nuestro planeta. Hoy en día, la geotermia representa el 0.4% del total de la generación eléctrica mundial, aun cuando solo se explotan los sistemas hidrotermales de alta temperatura, que constituyen una fracción muy pequeña de la inmensa cantidad de energía disponible en la Tierra. Sin embargo, estudios científicos recientes relacionados con el desarrollo de técnicas mejoradas de explotación y exploración para generar nuevas generaciones de sistemas geotérmicos muestran que a mediado plazo la generación geotérmica eléctrica se convertirá en una pieza clave dentro del abanico energético mundial. El propósito de este artículo es presentar una breve descripción de las principales características de la geotermia, incluyendo sus beneficios, sus escenarios actuales y futuros del desarrollo, así como las tendencias de una investigación que actualmente se realizan para su desarrollo sustentable. A mediano plazo, la generación geotermoeléctrica se convertirá en una pieza clave dentro del abanico energético mundial. El flujo de calor desde el interior de la Tierra hacia los estratos superiores de la corteza produce cambios de temperatura a distintas profundidades conocidos como gradientes geotérmicos. Las placas tectónicas donde el deslizamiento de estas favorece el ascenso del magma. Este enorme flujo de calor suele calentar grandes extensiones de roca en la profundidad, donde se forman depósitos de fluidos calientes o sistemas de roca seca caliente. Con la tecnología actual, solo los yacimientos hidrotermales pueden explotarse comercialmente para generar electricidad o para aprovechar el calor directamente en otras aplicaciones. La inmensa cantidad de energía térmica producida continuamente en estos sistemas y los largos tiempos geológicos requeridos para su agotamiento hacen que la geotérmica sea considerada como una fuente alterna de energía renovable y prácticamente inagotable. Su clasificación. Los sistemas geotérmicos existentes en la Tierra se clasifican, en forma general, con base de la temperatura del fluido endógeno que se extrae o del fluido que se inyecta para la extracción del calor de la roca. Cuando la temperatura del fluido es mayor de 200 grados centígrados, se le considera un recurso de alta entalpía o alto contenido energético, ideal para la producción de electricidad con sistemas convencionales de generación. Si las temperaturas del fluido están en el intervalo del 100 a 200 grados centígrados, o bien son menores de 100 grados centígrados, se les denomina sistema de mediana o baja entalpía.
respectivamente. Entre los sistemas geotérmicos más conocidos se tienen los siguientes. A. Sistemas hidrotermales convécticos. Están constituidos por una fuente de calor, fluidos que constituyen el medio de transporte del calor, roca permeable donde se almacenan los fluidos y una capa de roca sello. Los fluidos se infiltran en la corteza terrestre a través de poros y fracturas para alcanzar un yacimiento, donde se almacenan por un largo tiempo. La existencia de estos yacimientos se manifiesta en la superficie por la presencia de manantiales calientes, fumarolas y geysers, lagunas de lodo hirvientes o suelos calientes. Estos yacimientos pueden ser de vapor o líquido dominante de alta temperatura o de líquido de mediante o baja temperatura. Para la generación de electricidad se extraen fluidos bifásicos de líquido y vapor de alta temperatura, más de 200 grados centígrados, mediante pozos perforados y se transportan a la superficie para una separación eficiente. La geotermia. La palabra geotermia proviene de los vocablos griegos geo, tierra y termos, calor. Se define como la energía o calor natural que proviene del interior de la Tierra. Este calor proviene básicamente del colapso gravitatorio que formó la Tierra y de la desintegración radiactiva de elementos radiactivos, como los isótopos de uranio, torio y potasio en la corteza terrestre. El contenido total del calor de la Tierra es inmensamente grande, del poder de 12.16 billones de exajoules. Un exajoule equivale a 1 trillón de joules, unidades en que se mide la energía. Se calcula que la corteza terrestre contiene unos 5.400 millones de exajoules. Jopta y colaboradores en 2007. El flujo de calor desde el interior de la Tierra hacia los estratos superiores de la corteza produce cambios de temperatura a distintas profundidades, conocidos como gradientes geotérmicos. Estos pueden variar desde valores normales, alrededor de 300 grados centígrados por kilómetro, hasta unos 200 grados centígrados por kilómetro en los bordes. Aquí se puede ver cómo está circulando el agua caliente a través del suelo. Y acá hay manantiales calientes que emergen a través de las fisuras. Y aquí se puede ver el pozo de extracción de la energía geotérmica. Y acá hay rocas de baja permeabilidad. Y aquí está el flujo conductivo del calor de la energía geotérmica. También el basamento impermeable. La energía geotérmica es reutilizada en diversas aplicaciones antes de regresarla al subsuelo para recargar el sistema y evitar problemas de contaminaciones del medio ambiente. Por otro lado, los fluidos de mediana temperatura, o sea, menos de 200 grados centígrados, son usados en plantas de ciclo binario, donde ceden su energía a un fluido y secundario de bajo punto de ebullición para evaporarlo y utilizarlo como vapor para producir electricidad. Los sistemas geotérmicos de roca seca caliente o sistemas geotérmicos mejorados consisten en roca seca a muy alta temperatura, alrededor de 650 grados centígrados, localizada entre 2 y 4 kilómetros de profundidad, y con la característica particular de no contar con fluidos suficientes en el fondo para transportar el calor hacia la superficie. Su explotación requiere de la creación de una red de fracturas por la roca y la inyección de fluidos para su aprovechamiento. Por su inmenso potencial y su distribución.
y su distribución prácticamente uniforme en toda la superficie terrestre. Se estima que para el 2050 podrían obtenerse alrededor de 100.000 megawatts, un millón de... Los millones de watts son unidades en que se mide la potencia. En Massachusetts, en Institute of Technology, en 2006. Esta promisoria tecnología se encuentra ya en fase de investigación y desarrollo con avances muy importantes, que destaca el proyecto demostrativo del South Forest en Francia, con una planta piloto de 1.5 megawatts. Los sistemas geotérmicos geopresurizados contienen agua y metano disuelto a alta presión, unos 700 bares. Son unidades de presión y mediana temperatura entre unos 90 y 200 grados centígrados. Actualmente, estos recursos no se explotan y se desconoce su existencia en México. Los sistemas geotérmicos marinos. Térmica o geotermia es aquella que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor interno de la Tierra. Podemos ver ejemplos de este tipo de energía en las erupciones de los volcanes, el calor que contienen las fuentes calientes naturales de los geysers. Se trata de un recurso inmenso, una fuente de energía renovable, sostenible e inagotable. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Este es un esquema, profe, donde podrían ver las zonas de recarga, las capas impermeables, el vapor, la base permeable. Fundamentos de la energía geotérmica. La energía geotérmica viene del calor de la roca fundida o magma que se encuentra en las profundidades de la Tierra y que se sube a través de las grietas de la corteza terrestre. Si se perforan unos 3 kilómetros de profundidad, encontraríamos zonas en las que rocas alcanzan de 20 grados de temperatura suficientes para alimentar una central geotérmica. Eso quiere decir que no hace falta que esperemos a que las energías alternativas vengan a nosotros. Podemos ir nosotros a las energías geotérmicas. Este tipo de energías tiene diferentes ventajas sobre los demás tipos de energía. No solo es prácticamente libre de costos, sino también está disponible en todo. Tienen tanta como los ricos y no dependen de los recursos naturales como el sol o el viento. Tenemos energía geotérmica a las 24 horas del día, los 365 días del año. En cuanto de las desventajas de la energía geotérmica, la principal es la que infraestructura para obtener tiene un alto coste. Energía geotérmica en la actualidad. En la mayoría de los centrales geotérmicos construidos son hidrotermal renovable pionero en Sudamérica que servirán para evaluar las reservas geotérmicas de Laguna Colorada, Potosí, en la que planta geotérmica a mayor altura de 4.980 metros. Su ejecución se prolonga durante 24 meses con supuesto de 16 millones de euros. El consorcio formado de SACIR, Industria y Ormat se ha proviene del griego hidráulicos, que a su vez viene de tubos de agua, palabra compuesta por agua y tubos. Definición. La energía hidráulica es la tecnología empleada que emplea un líquido o fluido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover o hacer funcionar una máquina o un mecanismo. Se trata de hacer aumentar la presión del fluido mediante una bomba para utilizarlo como trabajo útil en un actuador, normalmente un cilindro. La palabra aplicación de la energía hidráulica en la actualidad es la obtención de electricidad. Las centrales hidráulicas generalmente se ubican en regiones donde existe una combinación adecuada de lluvias y desniveles geológicos favorables a la construcción de represas. La energía hidráulica se obtiene a partir de la energía potencial y cinética de las masas de agua que transportan los ríos provenientes de la lluvia y del deshielo. En su caída entre dos niveles del cauce se hace pasar el agua por una turbina hidráulica, la cual transmite la energía a un alternador que la convierte en energía eléctrica. Ventajas. 1. Alto rendimiento energético. 2. Debido al ciclo de agua es inagotable. 3. Es una energía limpia, puesto que no produce emisiones tóxicas durante su funcionamiento. Además, los embalses que se construyen para
para generar energía hidráulica. 4. Permite el almacenamiento de agua para la realización de actividades recreativas y el abastecimiento del sistema de riego. Y lo más importante, permite laminar las crecidas en épocas de lluvia torrenciales, regulando el caudal del río aguas abajo. Desventajas. La construcción de grandes embalses puede inundar importantes extensiones de terreno, obviamente en función de la topografía del terreno. Aguas arriba de la presa, lo que podría significar pérdida de tierras fértiles y daño al ecosistema dependiendo del lugar donde se construya. Destrucción de la naturaleza. Presas y embalses pueden ser destructivas a los ecosistemas acuáticos. Por ejemplo, estudios han demostrado que las presas en las costas de Norteamérica han reducido la población de la trucha septentrional, común que necesita migrar a ciertos lugares para reproducirse. Hay estudios buscando soluciones a este tipo de problema. Un ejemplo es la invención de un tipo de escaleras para los peces. Cuando las compuertas se abren y cierran repetidas veces, el caudal del río se puede modificar drásticamente, causando una alteración en los ecosistemas. Se puede ver afectado por el caso de los fenómenos climáticos. Y aquí hay unos países que son los que más producen energía hidráulica. Los 10 países que producen más energía hidráulica, que son China, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Rusia, India, Noruega, no sé pronunciar, Noruega, Japón, Vietnam, Francia, entre otros. No sé muy bien leer esta tabla, pero esta se la dejo. Y en Bolivia, la hidroeléctrica boliviana posee 4 unidades, 2 de las cuales son las hidráulicas más grandes del país, una de 38,4 megavatios, y la otra de 51,1 es que no sé cómo se dice, profe. Es la potencia efectiva de las unidades generadoras del sector hidroeléctrico, según datos de 2012. Actualmente existen aquí están, profe, los proyectos de construcción que son Ibirizú, 290,2 megavatios, ubicado en Cochabamba, Millillas, 230 megavatios en La Paz, y el Cóndor, 1,47 megavatios en Potosí. Los 3 proyectos inyectarán al total de 494,67 megavatios. Eso nomás es, profe. Profe, yo lo hice en mi cuaderno, se lo voy a leer. Ya. La energía hidráulica. La energía hidráulica es aquella que se obtiene del aprovechamiento de las energías cinéticas y potenciales de la corriente de agua, saltos de agua o mareas. Se puede transformar en diferentes escalas. Existen desde hace siglos pequeñas explotaciones en las que la corriente de un río con una pequeña represa mueve una rueda de pavimento aplicando generalmente a molinos o batanes. Generalmente se considera Artificiales. ¿Cómo funciona la energía hidráulica? La energía hidráulica o energía hídrica se obtiene del aprovechamiento de las energías cinéticas y potencia de la corriente del agua o los saltos de agua naturales. En el proceso, la energía potencial durante la caída del agua se convierte en cinética y mueve una turbina para aprovechar esa energía. Es una energía renovable que se basa en aprovechar la caída del agua desde cierta altura. La energía potencial durante la caída se convierte en cinética. Ha sido utilizada durante mucho tiempo para moler trigo, pero fue con la revolución industrial y especialmente desde el siglo XIX cuando
comenzó a tener una gran importancia con la aparición de las ruedas hidráulicas para la producción de energía eléctrica. Sus ventajas: tiene alto rendimiento energético y es una energía limpia, puesto que no produce emisiones tóxicas durante su funcionamiento. Sus ventajas económicas: como las plantas hidráulicas no queman combustible, no producen directamente dióxido de carbono. Se produce muy poco dióxido de carbono durante el periodo de construcción de las plantas, pero es poco, especialmente en comparación a las emisiones de una planta equivalente que quema combustible. Sus desventajas: la construcción de grandes embalses puede inundar importantes extensiones de terreno. Obviamente, en función de la topografía del terreno, aguas arriba de la presa, lo que podría significar pérdida de tierras fértiles y daño al ecosistema, dependiendo del lugar donde se construya. Se puede ver afectada por casos de fenómenos climáticos y cuando las compuertas se abren y cierran repetidas veces, el caudal del río puede modificar drásticamente, causando alteraciones en los ecosistemas. Eso es, y este sería como como el funcionamiento. Tiene el envase, el desagüe, su generador, el eje y su turbina. Y así es como llegaría a pasar el agua para crear electricidad. Y estas son las ruedas hidráulicas que se empezaron a usar. Esto es, profe.